Bueno, soy María de Quesada, compañera de Mónica Blasco de Máster en Prevención del Suicidio, y a petición suya pues voy a contaros un poquito en qué consiste la guía de recomendaciones para comunicar el suicidio en mis zapatos que hemos hecho desde La Niña Amarilla en colaboración con otras dos asociaciones, con Papageno.es, que es la Asociación Nacional de Profesionales para la Prevención, Intervención y Posvención del Suicidio, y AFASIP, que es una asociación de las Islas Baleares de familiares de personas que han fallecido por suicidio, supervivientes. Y bueno, la idea era un poco juntarnos diferentes profesionales, psicólogos, periodistas y bueno, personas interesadas en prevención del suicidio, también supervivientes y sobrevivientes, para comunicar desde varios puntos de vista y para reunir en una sola guía maneras de comunicar desde diferentes aspectos que pudieran ayudar tanto a periodistas como a cualquier persona que vaya a comunicar sobre el suicidio a hacerlo de la manera más responsable posible. Y bueno, todo surge un poco de la idea de ayudarnos, más que ayudar a otras personas, como siempre percibimos cuando ofrecemos una ayuda, que como que no es para mí, como que yo te ayudo a ti y lo hago con esa voluntad, pero realmente esta guía lo que hace es ayudarnos a todas las personas como sociedad a comunicar mejor el suicidio y hacerlo de la manera más rigurosa posible, porque ya sabemos que según cómo lo comuniquemos podemos ser o parte de la prevención o parte del problema. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que desde La Niña Amarilla, Asociación para la Prevención del Suicidio en la Comunidad Valenciana, FASIP y Papageno, queríamos hacer, y por ello nos pusimos en marcha. No voy a entrar en cifras ni voy a entrar un poco en preámbulos de lo que son los datos del suicidio, porque ya sería redundante, pero bueno, sí que quiero explicaros un poco qué vais a encontrar en esta guía, que además la podéis descargar de manera gratuita en PDF, tanto en la página web de La Niña Amarilla como en la de Papageno.es, para su mayor distribución. Y bueno, pues nosotras también, con los pocos recursos que tenemos, hicimos las copias que pudimos para repartir también en papel. Y algunas de las cosas que podéis encontrar aquí que no vais a encontrar en otras guías, pues es, en primer lugar, la explicación detallada de lo que es el efecto Werder y el efecto Papageno. No lo voy a explicar con detalle, pero el efecto Werder sería también llamado efecto contagio o efecto copycat, una comunicación irresponsable, cómo provoca efecto contagio en otras personas cuando leen contenidos sobre suicidio que les incitan precisamente a autolesionarse, a hacerse daño o a intentar suicidarse. Y esto sería cuando comunicamos pues, el método, el lugar, cuando simplificamos las causas, cuando ofrecemos una información que realmente no está ayudando ni a la familia de la persona fallecida ni a la prevención del suicidio, porque no está informando sobre cosas que pueden ayudar a las personas que estén pensando en suicidarse o que están en un momento vulnerable, y sin embargo sí que les están dando ideas. Entonces esto sería el efecto Werder versus el efecto Papageno, que es para lo que existe realmente asociaciones como Papageno o como La Niña Amarilla, que es para la comunicación responsable del suicidio y para ser parte de la solución, y que sería pues, ofrecer líneas de ayuda, hablar con profesionales de la salud, hablar con sobrevivientes y supervivientes y bueno, pues informar a la población desde las señales de alerta a los factores de riesgo y de protección, y siempre con esa voluntad de informar y educar y alfabetizar en suicidio. Después tendríamos el concepto checklist, que sería, bueno, pues creemos que es bastante cómodo tanto para periodistas como, bueno, pues cualquier persona, ¿no?, que quiera comunicar sobre el suicidio, pues tener como unas marquitas aquí que tú fácilmente, cuando vayas a escribir sobre suicidio, aquí vas a poder comprobar si lo estás haciendo o no lo estás haciendo. Y tic, 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 bueno, pues mi relato o mi comunicación
o mi texto o mi post en redes sociales está cumpliendo con lo básico para que sea preventivo, sí o no, pues ayuda. Después, cómo ser agentes de prevención. No solamente comunicar con la idea de, bueno, pues no causar efecto contagio, sino que además voy a ayudar en la prevención del suicidio. Ponerme también en la piel de las personas que sufren en primera persona, es decir, en los zapatos de las personas que sufren, es decir, que esta guía también parte de la empatía social y de cómo muchas veces hasta periodistas pueden pensar, uy, pero ¿y por qué no le puedo preguntar a una persona que ha intentado suicidarse cómo lo intentó? ¿No? Porque le puede parecer que le da curiosidad, que la gente lo quiere saber. Y aquí damos un poco esa visión de cómo puede hacer sufrir a una persona rememorar y revivir su propio intento de suicidio hasta el punto de detallar el método que no va a ayudar a nadie cuando lo cuente y a la propia persona menos todavía, ¿no? Y además de que son datos que no van a ayudar en prevención de suicidio. Con lo cual el ponerse en la primera persona es fundamental. También hay que ponerse en la primera persona de los supervivientes cuando después del suicidio de un familiar vamos a entrevistarlos o vamos a hablar con ellos ya desde el punto de vista de la comunicación interpersonal, familiar, con amistades, etcétera. No hacer comentarios, o sea, siempre pensar muy bien qué comentarios pueden hacer daño, ¿no? Porque, por ejemplo, un comentario muy recurrente que supervivientes nos cuentan, como nos contaban de Afasid, ¿no? Que les han hecho muchas veces es, pero como no te diste cuenta, bueno, pues por lo menos tienes otros hijos, ¿no? Como cosas muy básicas que dices, pero bueno, ¿cómo le puedes decir a una persona que acaba de perder a un hijo por suicidio que, bueno, no te preocupes que tienes más hijos? Bueno, pues a ver, hay que ponerse en la piel de esas personas, ver qué comentarios hacemos o incluso en nuestras preguntas como periodistas, pues nunca hacer preguntas como y nunca te diste cuenta de por qué estaba sufriendo o dejó una nota de suicidio, no sé, algunas preguntas que no van a ayudar y que van a hacer más daño a la persona. Después, esto es algo fundamental, el punto 5. ¿Cuándo es noticia un suicidio y cuándo no? Es algo que los periodistas no tienen claro y la población general, que no tiene por qué, menos. Pero los periodistas, que es grave, no lo tienen claro, con lo cual ahí sería algo que la guía aporta y que es fundamental. Los conceptos teóricos y los conceptos prácticos respecto de la comunicación preventiva y luego, bueno, pues que es fundamental que esto no es solo para periodistas, sino que va dirigida a todas las personas, incluyendo también, por ejemplo, a productos audiovisuales, es decir, personas del mundo de la cinematografía, del cine o del teatro o de la literatura que quieren escribir guiones o que quieren saber cómo pueden comunicar de manera a través de la industria cultural, que es un aspecto muy interesante de la comunicación, del suicidio, ¿no? porque puede llegar a mucho más público y desde la cultura se puede hacer de una manera mucho más sutil y a veces mucho más directa también, pero hay que cuidarlo, ¿no? Y yo pues hubiera agradecido que ante ciertos productos audiovisuales, por ejemplo, podcast y recientemente algunas, sobre todo podcast, ¿no? Pero piezas audiovisuales que nos han preguntado opinión una vez ya las habían hecho, ¿no? Oye, ¿qué os parece esto? Bueno, pues esto nos parece que, gracias por intentar visibilizar el suicidio, pero yo te cambiaría todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es una ayuda el tener una guía que te lo pueda mostrar. Los conceptos teóricos sobre el suicidio es algo en lo que no vamos a entrar, pero bueno, se explican porque creemos que es alfabetizar en suicidio a la población y esto va dirigido a toda la población. Entonces tenemos los mitos y sesgos que tenemos todas las personas por el simple hecho de vivir en la sociedad que vivimos, como sería el sesgo de definición, el sesgo por el tabú, el sesgo sanitario, el sesgo de exclusividad, el sesgo biológico, el sesgo de imprevisibilidad, bueno, todo esto sería. Luego, los factores de riesgo, los factores de protección, que tampoco vamos a entrar, pero que es importante también que las personas los conozcan y que estén reflejados en la guía. Aquí, bueno, pues las distinguiríamos entre las verbales y las no verbales y luego los factores precipitantes y de estrés, que serían los que pueden llevar al acto del suicidio en una persona muy vulnerable, ¿no? Que se encuentra en una situación ya de riesgo.
Y luego las recomendaciones que daríamos para mejorar el valor preventivo de las comunicaciones sobre el suicidio. Y esto es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del mensaje que estoy dando? Entonces, en la guía vais a encontrar un signo positivo con un más internacionalmente conocido sobre, digamos, em, la, a ver, ¿cómo explico esto? Bueno, un signo positivo cuando sí van a tener un valor preventivo, ¿vale? O sea, imagínate, esto lo puedo comunicar, sí, pues te vamos a poner un más. Y esto no, pues te vamos a poner un menos directamente, o sea, una cruz directamente para que eso no lo comuniques, ¿vale? Y uno negativo con precaución, con una admiración que indica peligro para las personas vulnerables. Por ejemplo, hablar de métodos o hablar de lugar, pues pondremos un símbolo tachado, o sea, una cruz y un peligro. En lo que no es recomendable pondremos una cruz y en lo que sí, pues un más. Y perdona por haberme extendido tanto con esto, pero estoy un poco cansada. ¿Cuál es el objetivo del mensaje? Tenemos alfabetizar, dar testimonio, contar un suceso, ayudar, comunicar de manera oficial. Vale, estos son objetivos que podemos tener a la hora de ofrecer un mensaje. Entonces, si vamos a alfabetizar, pues como veis, todo es positivo, porque si tu voluntad es alfabetizar en suicidio, sea en una red social, en Twitter, hacer un hilo sobre, por ejemplo, cuáles son los mitos, o vamos a hablar de factores de protección. Pues si yo lo que quiero es luchar contra el estigma, dar a conocer un recurso nuevo, por ejemplo, ha salido un nuevo teléfono para la prevención del suicidio en mi localidad. Bueno, pues lo voy a comunicar, pues como mi objetivo es alfabetizar, todo eso siempre va a ser positivo. Pero ¿y si es contar un suceso? Bueno, pues si es contar un suceso ya te decimos que no, porque si resulta que yo vivo, que todo lo que voy a contar son experiencias que he tenido, si yo vivo delante de las vías de un tren que no están enterradas y veo cada poco tiempo que el tren se para porque hay un suicidio y viene la ambulancia, etcétera, etcétera, y lo voy contando en Twitter, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a provocar efecto contagio, voy a hacer daño a las personas vulnerables, no voy a ayudar a nadie con mi comunicación porque no estoy aportando ningún recurso de ayuda ni ninguna información valiosa y preventiva, con lo cual eso pues no lo vamos a hacer. O por ejemplo, si vemos que un medio de comunicación, que lamentablemente ocurre bastante, ha publicado un suceso sobre un suicidio privado con método, lugar, pues lo voy a rebotar, lo voy a contar porque me ha parecido curioso y lo quiero comunicar, bueno, pues eso ya te decimos que no, con lo cual todo eso lo vas a encontrar en rojo. ¿Ayudar a una persona afectada o a un superviviente? Si este es mi objetivo, pues sí. Hablar con una persona con conducta suicida, si ese es tu objetivo, sí lo puedes hacer. Comunicar con una familia que convive con una persona que tiene conducta suicida y que cuenta su experiencia, también lo vas a poder hacer. O hablar con una persona que ha perdido a un ser querido por suicidio, también lo vas a poder hacer. Como periodista y como... ya os digo que esto es desde cualquier persona que quiera comunicar. Si eres pues no sé, actriz y estás trabajando en una pieza de teatro y es sobre suicidio y quieres aportar al guión, pues resulta que esto también lo vas a poder hacer porque vas a poder hablar con una persona superviviente que ha pasado por esa experiencia y que te puede aportar muchos aspectos para, pues a lo mejor, hacer tu papel de manera más empática, ¿no? Pues esto. Luego, expresar emociones y experiencias, ¿vale? Los testimonios. Esto es fundamental. Mi primera experiencia como testimonio, ¿vale? De mi propia experiencia como sobreviviente de un intento de suicidio, pues fue que llegó un periodista, y eso que yo también soy periodista, y te pones a hablar y al final, bueno, pues dices cosas que no eres consciente, ¿no? Sobrepasas algunas barreras, límites que ni tú misma eres consciente de estar sobrepasando y luego ves cosas escritas o escuchas en la radio o en un podcast o donde sea, cosas que has dicho y que no hubieras querido que trascendieran o que se contaran, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso es importante no hacerlo desde el lugar, pues por ejemplo, mezclando
tu historia familiar o hablando de la experiencia de otras personas dentro de tu historia, ¿no? Sino centrarte en cómo te sentías tú y cómo lo viviste tú, más que en detalles sobre si este miembro de mi familia dijo, el otro dejó de hacer, el otro no sé qué, porque eso no va a ayudar y la gente no quiere tampoco saber detalles de tu vida privada, sino que cuentes cómo te sentías, qué te llevó a lo mejor a ese lugar y cómo pudiste sobre todo salir de ahí. Luego, en el caso de, por ejemplo, de un fallecimiento por suicidio en un entorno laboral, pues si tu objetivo es expresar el pésame y te quieres comunicar con esa persona, obviamente, pues sí, lo tienes que hacer, lo puedes hacer y de la manera pues más natural posible, ¿no? Pues con el corazón en la mano, porque no se puede ir de otra manera, una persona que ha perdido un ser querido por suicidio y que conoces y que igual aprecias o que tienes una buena relación, pues expresar el pésame. Nunca narrar u opinar sobre una experiencia de otra persona porque no es la tuya. Tampoco opinar sobre una conducta suicida que se ha viralizado en las redes sociales porque al final estás hablando desde tus propios prejuicios, desde tu opinión, desde tu valoración, tu interpretación, nunca es recomendable. Y, por supuesto, si tu motivación cuando hablas sobre el suicidio de alguien o sobre suicidio es culpar a una institución, un centro educativo, una persona determinada, pues eso tampoco es recomendable, porque el objetivo tiene que ser ayudar a la sociedad, ¿no? Estamos hablando de alfabetizar, estamos hablando de prevenir, estamos hablando de informar. No, no se trata de buscar culpables. Después tenemos las recomendaciones según el mensaje, ¿no? Y esto pues supone que antes de hablar del suicidio hemos de reflexionar sobre cuáles son mis motivaciones y si el colectivo al que va dirigido pues lo va a recibir de manera que le vaya a ayudar. Y por eso reviso, aquí sería para revisar la checklist de prevención, ¿no? ¿Lo presento como un hecho evitable, complejo, multifactorial o doy una visión simplista? Bueno, pues yo creo que lo estoy haciendo bien, vale, clic. Uso la palabra suicidio con propiedad, evito el uso de eufemismos, tal, pues tac. Me refiero a las personas afectadas como personas con conducta suicida y no un suicida o una suicida. ¿Por qué? Y esto es importante, el lenguaje aquí es importante porque cuando utilizamos un adjetivo para referirnos a la persona, bueno, pues ya estamos calificando a esa persona por una conducta que es temporal, una conducta que a lo mejor la tiene durante una etapa corta de su vida y el resto no va a tener más esa conducta suicida, ¿no? Entonces ya estamos interfiriendo en el resto de su vida como diciendo que esa persona es suicida, ¿no? Y pues, por ejemplo, yo que he tenido una experiencia de intento de suicidio, si ya me calificaban como la suicida que se intentó suicidar a los 15 años, bueno, pues no me siento identificada con ese adjetivo para mí misma ni para ninguna persona que se ha intentado suicidar. ¿Por qué? Pues porque yo no soy solo eso. Igual que nadie que se ha suicidado es solamente su muerte, ¿no? La persona es muchas más cosas, con lo cual es importante. Me refiero a la muerte por suicidio como un hecho, no como una solución o como una forma de afrontamiento de los problemas, en fin, una serie de pautas para que te ayuden a ver si tu mensaje es adecuado según el mensaje. Aquí tendríamos según el emisor, ¿no? Que ya hemos hablado un poquito sobre esto, los testimonios en primera persona de personas que o bien ha perdido a un ser querido por suicidio o bien han tenido contacto con una persona con conducta suicida o bien han vivido la conducta suicida. Entonces, siempre la intervención tiene que estar motivada por la generosidad y sus ganas de ayudar, ¿no? No se trata de adoptar un rol de víctima, de ay, pobrecita de mí, que yo estaba fatal, que mira, pues mira todo lo que me pasó, pues mira lo que me hizo no sé quién y encima en esto no sé cuántos. No se trata, ¿no?, de contar detalles de una historia que a ti te afectó o que digamos, para dar pena a la gente, sino, o al revés, o ponerte como un héroe o una heroína, sino que utilizas tu experiencia simplemente para, bueno, explicar que ante una dificultad que viviste, pues pudiste superarla, ¿no? Y a lo mejor ayudar a través de tu relato de cómo conseguiste pedir ayuda o cómo
o qué tipo de ayuda fue la que a ti te sirvió para reflejar en otras personas. Obviamente no me centro en los métodos, a lo mejor me doy un intento de suicidio, evito cualquier detalle. En fin, esto pues es importante saberlo porque muchas veces, sobre todo las personas supervivientes, las sobrevivientes también, pero las supervivientes del suicidio de un familiar, muchas veces cuentan detalles también porque lo necesitan, ¿no? Pero no se dan cuenta de que un periodista que no sabe cómo comunicar responsablemente el suicidio, pues todo lo que te está contando, pues lo va a detallar, pues porque se lo estás contando y piensa que esa información, pues bueno, pues la tiene que dar, ¿no? Si me lo cuentan, lo pongo. También esto que venía contando antes, que tengo en cuenta que esa información no va a afectar a terceras personas, ¿no? Pues si yo cuento mi intento de suicidio, pues trato de no contar cosas que luego mi madre me vaya a decir, oye, guapa, esto que has contado, claro que ya me ha pasado. Hay que intentar que eso no te pase, ¿no? Porque hay que respetar también que tu historia también es la historia de otras personas y que cuando alguien tiene conducta suicida, pues tu conducta también afecta al resto de personas que están a tu alrededor. Y aunque lo cuentes 20 años después también, igual que te afecta a ti, les afecta a esas personas. Y es un poco siempre el pensar que eso, yo lo veo así con la niña amarilla, ¿no? Que las historias personales solo son importantes porque trascienden a lo global, es decir, son importantes porque cualquiera se puede identificar con ellas, porque siempre va a haber una persona que se refleje en tu historia. Y por eso es importante contar muchas, porque una única historia puede verse reflejada X personas, pero cuantas más historias contemos, más gente se verá reflejada, porque somos muy diferentes y tenemos vidas diferentes y entornos y experiencias, con lo cual todo tiene sentido en la totalidad y nunca en la individualidad. Solo contamos experiencias individuales para trascender a tu propia historia y que ayudes por encima bueno, del significado que al final tiene esa historia, que lo tiene para ti, es fundamental porque es la tuya al fin y al cabo, pero es importante porque puede ayudar a toda la sociedad, ¿no? Y por eso hay que contarlo desde ese lugar. Cuando es noticia un suicidio, y esto es algo fundamental y que bueno, pues lo venimos contando desde que leímos Hablemos del suicidio, de Gabriel González. Este libro del 2018 pues ya explica por qué los suicidios de personas privadas no son noticia, y es bueno, pues porque no ayudan en la prevención del suicidio. El contar que tu vecino se ha suicidado no va a ayudar a nadie. Sin embargo, hablar del suicidio desde un punto de vista pues de epidemiológico, por ejemplo, pues ahora que se han dado los datos, pues voy a hacer un reportaje sobre cómo han evolucionado los datos en los últimos 10 años. Pues mira, voy a hacer un monográfico sobre supervivientes, pues ahora voy a hacer un podcast donde voy a entrevistar a varias personas profesionales de la salud y voy a traer también a supervivientes y a sobrevivientes, una asociación, en fin, se puede hacer desde muchos lugares sin tener que abordar el suicidio desde el punto de vista privado, porque en primer lugar estamos invadiendo la intimidad de una familia y de una persona y hace mucho daño, y en segundo lugar no ayuda en prevención del suicidio. Simplemente los suicidios individuales no ayudan, entonces hay que verlo como un mensaje de prevención hacia toda la sociedad y no contar historias, digamos, de personas que han fallecido por suicidio con los métodos como se hacía antiguamente en plan suceso. Eso hay que eliminarlo ya, todavía hay, pero cada vez menos. Entonces, según Gabriel González, ¿cuándo es noticia un suicidio? Cuando el personaje es público famoso, o sea, no hay más remedios, hay que contarlo. Vamos a ver, no puede ser que en el año 2007 fallezca por suicidio la hermana de la entonces princesa de Asturias y que los medios de comunicación digan ha muerto en extrañas circunstancias. No, mira, perdona, ha fallecido por suicidio, es así, es un personaje público, hay que decir, igual que ha fallecido por cáncer, por accidente, por cualquier otra cosa, ha fallecido por suicidio y
ya está. O sea, se relata con esa naturalidad, sin dar detalles, sin hablar del método, sin especular sobre las posibles causas, sin dar detalles morbosos. Y bueno, pues igual que hay que enterrar los detalles morbosos sobre método y lugar, hay que también, pues esto de los últimos días la vieron con la mirada perdida, gente que la conocía dice, todo esto no tiene ningún sentido, hace muchísimo daño a los familiares porque les hace sentirse muy culpables, y aquí lo que se puede hacer sí es hablar de factores de protección, factores de riesgo, señales de alarma, entrevistar a profesionales, hablar con asociaciones, todo lo que pueda ayudar a la población a saber más, a estar más informados, informadas sobre el suicidio en general, pero no centrados en método, lugar y algo muy concreto de lo que le pasó a esa persona pública, a ese personaje famoso. Cuando el acto del suicidio provoca consecuencias públicas, es decir, pues si afecta, si es en la vía pública o pues afecta a un tren o a, no sé, al ser en la vía pública puede ocurrir que haya que contarlo porque haya sido algo que ha afectado a la población, pero siempre con ese respeto y obviando todos los detalles que sabemos que hay que obviar. Y luego cuando está relacionado con una problemática de interés general, que esto también es bastante peliagudo porque la tendencia es a simplificarlo y muchas veces hablar de un suicidio individual con la única causa de X, ¿no? De acoso en redes sociales, acoso escolar, pues adicciones, etcétera, ¿no? Cualquier otro factor de riesgo se une, o desahucios o lo que sea, se une únicamente a ese factor y todo lo demás que le pasaba a la persona se obvia, con lo cual, ¿qué pasa? Que personas vulnerables que están atravesando una situación similar se pueden sentir reflejadas y pueden decir, pues, pues si esta persona que estaba como yo no lo ha superado, pues ¿cómo lo voy a superar yo? ¿No? Es como el efecto contrario al efecto Papageno, obviamente, el efecto contagio. Entonces, nunca hay que reducirlo a una sola causa-efecto, nunca, nunca, nunca. Por eso digo que es un poquito complicado, con lo cual en el 99,9% de los suicidios no se cuentan, y los que se cuentan, pues que son sobre todo los de los personajes públicos, pues hay que tener mucho cuidado, mucho respeto. En el caso así más reciente de Verónica Forqué, se hizo mal por parte de muchos medios y bien por parte de otros. Y bueno, pues una manera, por ejemplo, de ayudar en prevención es compartir las noticias que son preventivas, tanto si eres no hace falta que seas periodista, ¿no? Cualquier persona en redes sociales puede compartir, repostear, republicar, darle like, tuitear una publicación que considera preventiva. Pues a eso también hay que animar. Bueno, pues estos son ejemplos de cómo un intento de suicidio no es noticia, ¿no? Según Gabriel González, que esto también es muy importante, los medios de comunicación tienen esta tendencia, y más que los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad, muchas veces la policía, los bomberos, pues mandan teletipos a las agencias donde, bueno, pues hablan de la policía salva a un hombre que estaba intentando suicidarse, no sé qué. Bueno, estas noticias son reales. Entonces, bueno, pues esas noticias no se dan. ¿Por qué? Porque los intentos de suicidio no son noticia. ¿Por qué los intentos de suicidio no son noticia? Porque al ser un intento, esa persona sí tiene que seguir viviendo, ¿vale? Esa persona sigue viviendo y tiene que seguir viviendo con su intento de suicidio, que no es fácil. Entonces, ¿vamos a ayudar al publicar estas noticias? ¿Creéis que la persona la ayuda? ¿Creéis que cómo se va a sentir esa persona que ha intentado suicidarse viendo su intento de suicidio en todos los medios de comunicación y redes sociales, que hoy en día eso corre como la espuma? No le va a ayudar. Tú imagínate que tu madre se entera de que te has intentado suicidar por las redes sociales. Es que, quiero decir, es que los intentos de suicidio no va a ayudar a nadie que se comuniquen, ¿no? Ni desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad que están haciendo su trabajo, como yo hago el mío y como tú haces el tuyo, y nadie, ay, pues, oye,
Pepita Pérez hace su trabajo y tal. Pues no, estas personas hacen su trabajo, que es maravilloso, pero no por eso tiene que ser noticia, o sea, no lo es. Y muchas veces, pues lamentablemente, sigue ocurriendo, ¿no? Y lo que yo veo que es difícil aquí, pues es que caigan en la cuenta de que eso no hay que comunicarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, pues la propia Generalitat, el 112 de emergencias, la Policía Autonómica, pues bastantes veces ha mandado noticias de la policía de la Generalitat, salva, ayuda o tal en intentos de suicidio, y eso no hay que hacerlo. Ah, bueno, este es un ejemplo. Estamos realizando el servicio de protección del muy honorable presidente de la Generalitat en un acto aquí en el Palacio de las Artes. En ese momento habían pasado unos 5 minutos, se acercó un vigilante bastante alterado a lo que es la escalinata principal de la entrada, que había una mujer encima o encaramada en un muro gritando y chillando que se iba a suicidar. En ese momento el compañero y yo bajamos del coche de manera apresurada, subimos las escaleras corriendo y nos vemos que al final del recorrido, al final del muro, hay una chica de cuclillas a punto de saltar al vacío. La reacción que tuvimos es de echar a correr de una manera compulsiva también. Estaba rodeada por 7 o 8 vigilantes. Cuando se percató de que yo ya la tenía casi a 1 metro, fue cuando sacó un pie y intentó o hacer el amago de precipitarse. En ese momento fue cuando yo la pude coger y yo noté cómo caíamos prácticamente los dos. Bueno, no hace falta ver todo el vídeo, pero vamos, como veis, especifica claramente dónde fue, cómo fue, la señora gritando, tal. O sea, esa señora, que por suerte está viva, tiene que vivir el resto de su vida con esto colgadito en el 112 de la Generalitat, porque tampoco nos hicieron caso cuando les dijimos que por favor eso no era noticia, ¿no? Entonces, lo que cuesta es que desde dentro las personas entiendan que la empatía social es importante en este punto, porque no hay que pensar en que, oh, qué bien la policía, cómo ha salvado a esta señora, que sí, que estaba haciendo su trabajo y lo han hecho fenomenal, y gracias, pero es que hay una familia ahí que el resto de su vida pues, va a recordar con mucho dolor este momento, y aquí lo tenemos pues, a tope en YouTube. Si fuera tu hija, tu madre o tu sobrino, ¿lo contarías? O sea, si tu hija se intenta suicidar en este lugar y de esta manera, ¿tú lo contarías en los medios de comunicación? Yo creo que esto es básico para que, en este caso son periodistas, ¿no? Porque son periodistas del propio gabinete de prensa de la Generalitat, pero si fueran periodistas de cualquier otro medio de comunicación también, hay que hacerse estas preguntas. ¿Cómo crees que afectará la recuperación de esa persona saber que está en Internet el resto de su vida por haber intentado suicidarse? Yo es que no me lo puedo ni imaginar. O sea, y no es el único caso. No es el único caso. O sea, es bastante común. Y además, pensad una cosa, que es que con menores es muy grave esto. Y se hace mucho. O sea, los intentos de suicidio de menores últimamente, que ha habido muchísimas noticias en medios de comunicación de toda España, impide prácticamente que esa persona pueda seguir adelante de una manera integrada y saludable, ¿no? O sea, ¿cómo va a poder un niño, una niña adolescente menor continuar con su vida después de un intento de suicidio que ha salido en los medios de comunicación de toda España y poner intento de suicidio en Valencia de un menor, no sé qué, y te sale todos los detalles, en Zaragoza, en Cataluña, y es que eso, o sea, es horrible, no. Entonces hay que pensar que prevalece siempre la salud y la intimidad y el honor de esa persona, porque hay que contarlo. Es que ¿a quién ayudas? O sea, otra vez volvemos al objetivo de la comunicación. Según el canal de comunicación, según bueno, pues estemos
hagamos una entrevista pues para un periódico o lo queramos contar en redes sociales, o sea, un trabajo de fin de curso, yo qué sé, lo que sea, como quieras hablar de suicidio y vayas a entrevistar a una persona, si lo vas a hacer cara a cara, si lo vas a hacer por teléfono, si lo vas a hacer en videollamada, pues yo os cuento la experiencia con la niña amarilla, por ejemplo, que encima estábamos en plena pandemia. Como estábamos en pandemia, yo lo hacía por videollamada. Si la persona siempre les ofrecía todas las vías. Si la persona no le importaba videollamada, incluso si vivíamos en la misma ciudad, lo hacía cara a cara en un espacio abierto y con mascarilla, obviamente en aquella época. Y luego les ofrecía teléfono, les ofrecía audios, les ofrecía texto, les ofrecía correo, o sea, lo que sea, señales de humo, bueno, lo que quieran, porque al final te están contando su relato y tú se lo tienes que poner fácil. Tú no puedes exigir a una persona que te va a contar un relato de su intento de suicidio o de cómo vivió el fallecimiento por suicidio de su familiar. Y exigirle, no, mira, es que yo hay que hacerlo por teléfono. Bueno, pues mira, es que no, a mí no me viene bien. Entonces, eso es súper importante. Hay que tener en cuenta esa persona que te lo va a contar, pues su edad, hay que tener en cuenta la perspectiva de género también, hay que tener en cuenta los grupos vulnerables, ¿no? Todo esto a la hora de entrevistar, pues es fundamental que la persona lo valore. Y luego incluir siempre las líneas de ayuda y las asociaciones, ¿no? Esto es, vamos, siempre tiene que estar ahí puesto en todas las noticias, sean de la manera que sea, o sea radio, sea televisión, sea prensa, sea redes sociales, siempre hay que poner por lo menos un teléfono y un recurso de prevención del suicidio. El 112 y el 024, el teléfono de la esperanza y el 024 y una asociación, como queráis, pero siempre algo. Y luego, esto es un decálogo que hicimos también a raíz de la guía, pues después nos dimos cuenta de que era fundamental que hubiera como 10 cosas imprescindibles que hay que saber para comunicar el suicidio de manera responsable. Y entonces pues hicimos una valoración y sacamos estos 10 puntos, que sería pues no describir el método empleado ni el lugar, evitando detalles como que ha sido rápido, sencillo o indoloro, o que esa persona ha muerto en el acto, pues todo eso obviamente no. En el caso de que sea que estemos comunicando el fallecimiento por suicidio de un personaje público, que sí que hay que comunicarlo, pues todo esto fuera. No relacionar el suicidio con un solo motivo, ya lo hemos hablado, que siempre el fenómeno del suicidio pues es multicausal y por ello no se puede simplificar. Nunca incluir fotografías, que no nos hemos extendido con el aspecto de las fotografías, pero está también aquí explicado y de hecho hay una parte donde se muestran algunas imágenes que pueden pues, ayudar, ¿no? En prevención del suicidio. ¿Qué es mejor, comunicar el suicidio con una persona? Típica foto de prensa de salir del túnel. Hablamos de suicidio para prevenirlo. Muy bien, está fenomenal. Y de repente una persona así, con el pelo en la cara, tal, así. Bueno, pues ¿y por qué no sacar esta foto? O sea, siempre verlo como desde la luz y no desde la oscuridad. Obviamente no incluir fotos ni vídeos del entorno ni del método. O sea, esto de ilustrar un artículo de opinión o cualquier reportaje sobre suicidio, aunque entrevistemos a profesionales y lo hagamos genial y esté todo súper bien, si lo ilustramos con una bote de pastillas, pues no vamos a conseguir el efecto preventivo que queríamos, ¿no? Entonces aquí está muy claro, optar por recursos de ayuda y otras imágenes más esperanzadoras. Y, por ejemplo, infografías, que también son muy útiles con los datos, estadísticas, epidemiológicos, lo que sea, comparativas, en fin, datos que ayuden, imágenes que nos hagan verlo desde la luz y no lo contrario. Un intento de suicidio no es noticia, como hemos comentado, incluir siempre recursos de ayuda como el 024, el teléfono de la esperanza, etcétera, incluir información sobre factores de riesgo y protección, señales de alerta y consejos para la detección y el abordaje de la conducta suicida, aportar datos y contexto con información especializada de fuentes especializadas, testimonios,
desde el respeto de las personas afectadas por el suicidio y pensar en quién puede ver la pieza que vamos a publicar para priorizar el rigor, la responsabilidad y la empatía ante el sensacionalismo. Por eso, por ejemplo, mucha gente a raíz del caso de las niñas de Sallent, el caso de las niñas de Sallent no tendríamos por qué saberlo nadie, o sea, no tendríamos por qué estar hablando de él porque son menores, porque es primero intento de suicidio, aunque una falleció, segundo son menores y es un suicidio privado y además no va a ayudar a esas personas a mejorar, ni a esa familia la va a ayudar, ni a esa niña que ha sobrevivido a su intento de suicidio le va a ayudar. Entonces, pues directamente no. Y luego abajo, pues recordamos, no es noticia los suicidios de personas anónimas, sí es noticia cuando tiene interés público porque son personas famosas, una temática social o un suicidio con consecuencias públicas. Y con la idea de compartirlo en redes, en Twitter y en Instagram, en Twitter y en Instagram también lo compartimos, pero he sacado aquí el LinkedIn y Twitter, de cómo pues, conseguimos que el decálogo llegara, pues por lo menos, oye, 15 personas se lo guardaron, 155 les gustó, lo retuitearon 100 veces, pues fenomenal, y en LinkedIn, pues bueno, llevamos menos tiempo, pero estas informaciones son recurrentes, las vamos compartiendo con el objetivo de, al final, de alfabetizar en comunicación para la prevención del suicidio. Y eso es, igual me he extendido un poco, no sé cuánto ha durado esto, pero bueno, muchísimas gracias a Mónica por contar conmigo para su TFM. Espero que sea de ayuda para las personas que lo vais a ver y ya está. Y muchas gracias.